Queridos amigos, estamos muy contentos en esta noche nuevamente de acompañarlos. Estamos realmente agradecidos a Dios por la vida, por la salud, por el cuidado que Él tiene con cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad nuevamente, desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día, queremos saludarte y también queremos extenderte una invitación especial. Si es tu deseo y es tu anhelo poder conocer un poquito más los grandes temas de la Biblia, conocer mucho más de lo que ya conoces de la Biblia, te invitamos a que puedas participar del programa de lectura La Fe de Jesús. Este programa va a ser un apasionante estudio de la Biblia, especialmente dedicado a estudiar la Biblia por temas. Es un estudio de la Biblia temático. Vas a poder encontrar allí qué dice la Biblia acerca de la muerte, qué dice la Biblia acerca del perdón, qué dice la Biblia acerca de la promesa de la segunda venida de Cristo, qué dice la Biblia acerca del estado de los muertos, por ejemplo. También qué dice la Biblia acerca de Dios mismo. Yo quiero invitarte para que puedas sumarte al estudio de este apasionante libro que es La Fe de Jesús. Es una guía de lectura y allí vas a poder conocer mucho más de los temas de la Biblia y varios más de los temas que nosotros también tocamos en este tu programa. Queremos invitarte y animarte. No te vayas, no te quedes afuera de poder disfrutar de este programa, así que te invitamos a que después de este corte sigas conectado con nosotros aquí, participando de 101 Secretos. Estamos aquí conectados, Dios te bendiga y en un segundito más ya estamos nuevamente juntos. ¿Te gustaría ser un gran médico? Soy Daniel y como profesor de la carrera de medicina, te aseguro que vas a aprender a hacer un buen diagnóstico y dar el tratamiento adecuado a cada uno de tus pacientes. Además, estarás capacitado para intervenir antes de que la enfermedad aparezca, trabajando desde la prevención. No solo te interesará la enfermedad, sino que pensarás desde la salud, teniendo en cuenta lo biológico, lo psicológico, lo social y espiritual de cada individuo, trabajando desde la promoción de la salud integral, con claros ideales de servicio y educación. Cumple tus sueños de ser un gran médico. Por eso, te espero en la UAP. Así es, amigos, los saludamos nuevamente a aquellos que están conectándose con nosotros luego del corte en el programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mi nombre es Gabriel Figueroa, soy el pastor aquí de San Vicente y allí está mi teléfono para que puedas comunicarte, para que puedas escribirme. Recibimos con muchísimo gusto los mensajes. El último día miércoles recibí varios mensajes de varios de nuestros seguidores del programa. Ha sido una alegría poder compartir e intercambiar algunas ideas, así que con muchísimo gusto estoy para recibir los mensajes, las dudas, las consultas que podamos intercambiar y también, como decía hace unos segundos, si es tu deseo, poder recibir de manera gratuita el programa de lectura de la Fe de Jesús. En esta oportunidad, en esta noche, vamos a estudiar un apasionante tema de la Biblia. Es un tema que realmente nos emociona, es un tema que realmente toca lo más profundo de nuestro ser y yo quiero invitarte a que estés bien concentrado. Sin lugar a dudas es un tema que vos ya conocés, que vos ya has leído, que ya has estudiado con anterioridad, pero nunca está de más repasarlo. Vamos a estudiar en la Biblia especialmente qué dice la Biblia acerca del estado de los muertos. Y hoy en día nuestra sociedad, muchas de las personas que habitan hoy en nuestra sociedad están muy interesadas y están anhelando con muchísimo deseo el poder conocer aquello que nosotros denominamos o llamamos o catalogamos como el mundo de lo sobrenatural, ¿sí? Conocer lo oculto, conocer o descubrir lo misterioso. Y de alguna manera el ser humano desea conocer qué es lo que pasa después de la muerte. Son muchísimas las historias, las anécdotas que uno puede escuchar de personas que dicen que han estado al borde de la muerte y algunas cuentan que han visto esto, que han sentido aquello, otras dicen yo no vi nada ni sentí nada. A mí me tocó trabajar varios años en un hospital, en un sanatorio y estaba allí con los pacientes y varios me explicaban algo, me decían otra cosa, algunos no me decían nada. Pero es la curiosidad de muchos de los seres humanos
capaz que es la tuya también, como la de muchos otros, el poder descubrir, el poder saber qué hay o qué pasa después de la muerte. Es interesante que podamos conocer esto, y especialmente hay una revista, en el año 2000 se publicó un artículo titulado Hablando con los muertos, y en este artículo se destacaban historias de distintas personas donde con la ayuda de la computadora, la radio y también los teléfonos celulares grababan las conversaciones entre parientes y amigos que ya habían fallecido. Y entonces a partir de allí, de alguna manera la ciencia comenzó a interesarse por este tema. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien pueda tener contacto con los muertos? De alguna manera la ciencia, nosotros sabemos muy bien que es un poco incrédula en relación a esto, porque la ciencia solamente cree especialmente en aquello que se puede comprobar científicamente. No existen de alguna manera pruebas científicas de que una persona pueda tener contacto con los muertos. Sin embargo, para el espiritismo, que es una actividad que nosotros como cristianos no compartimos, el diálogo con los muertos, con personas fallecidas, es algo común, especialmente de alguna manera con simulaciones o con mentiras a través de voces, tratan de hacer creer a una persona que está teniendo un encuentro con un fallecido. Y es interesante porque la Biblia registra un acontecimiento en 1 de Samuel, el capítulo 28, el primer libro de Samuel, donde el rey Saúl le pide a una espiritista, un medium espiritista, una mujer, que le haga aparecer a Samuel que ya había fallecido. Es interesante que de alguna manera él quería hablar con Samuel, necesitaba escuchar un mensaje del profeta que ya había muerto. ¿Qué había acontecido con Saúl? Si ustedes leen la historia de la vida de Saúl, se van a dar cuenta que Saúl se había apartado de Dios, se había separado de Dios, había quedado a deriva de sus propias decisiones. Y como consecuencia de esto, en vez de buscar ayuda y refugio en Dios, fue y buscó ayuda y refugio en una medium espiritista, en una, podemos decir, enviada por el demonio, para poder tener un contacto con el profeta ya fallecido. Nada más lejos de lo prohibido por Dios, por supuesto. Esto Dios lo había prohibido determinantemente desde un principio para su pueblo. Sin embargo, el rey, como estaba separado de Dios, no le importó lo que Dios decía y lo que Dios pedía, y es así como llegó a tener el contacto con esta medium espiritista. Registra la historia que pareciera ser que Samuel se le apareció a Saúl. Y la pregunta que nos surge a ustedes y a mí es, ¿será que aquel personaje era realmente Samuel? Vamos a, de alguna manera, estudiar, tratar de descubrir qué dice la Biblia acerca de este aspecto. En el jardín del Edén, nosotros tenemos que recordar que aconteció algo muy, pero muy importante en la vida de la humanidad. Aquí la serpiente habló, fue utilizada como un medium para que pudiera engañar a especialmente Eva en un primer momento. Fue utilizada como una herramienta de Satanás, como un medium. ¿Por qué? Porque las serpientes en el Edén no hablaban. No, de ninguna manera, ningún animal hablaba, solamente Adán y Eva lo hacían con Dios y entre ellos. Es decir, este animal fue usado como un medium. Satanás, enemigo de Dios y enemigo de la humanidad, camuflado, engañó a Eva. Y es así como el diablo se viste muchas veces de medium para engañarnos a nosotros, especialmente con lo relacionado al estado de los muertos. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 14, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Cuando Satanás quiere engañar, cuando Satanás quiere mentir, cuando Satanás quiere hacerte caer, amigo mío, él es capaz de vestirse hasta del más buenito. Pero en realidad está utilizando un medium para hacerte caer en su trampa, en la mentira. Y así fue como lo hizo con Adán y con Eva. Satanás disimula muy bien, imita muy bien, camufla, aparece como si fuera con la apariencia incluso hasta de la persona que ha fallecido. Este es un terrible engaño, es un fraude. Es por eso que él es llamado, en San Juan capítulo 8, verso 44, el padre de la mentira, porque él peca desde el principio, es el engañador por excelencia. Y yo quiero decirte, mi amigo, que si hoy tú estás siendo engañado por Satanás, que abras los ojos con este tema, que estés bien atento. ¿Por qué? Porque la Biblia no da lugar a dudas. Satanás es el que se viste como engañador y es utilizado como utiliza médiums, espíritus, para hacerse pasar por los muertos y entonces así tener comunicación con los que estamos vivos. Nada más lejos del engaño, nada más lejos del fraude, todo un invento de Satanás. Y esto fue lo que pasó con Samuel, esto fue lo que pasó con Saúl en aquel momento cuando Saúl fue a ver a esta medium espiritista. Hizo creer que era Samuel el que se aparecía, pero en realidad era Satanás camuflado, vestido, engañando a Saúl para de alguna manera determinar su caída, para de alguna manera dictaminar su estado de apostasía de Dios, separado de Dios. Y es así como hoy muchos caen en la trampa de Satanás. Es por eso, mi amigo, que en esta noche yo quiero especialmente hablar contigo acerca de lo que la Biblia habla o lo que dice la Biblia acerca de la muerte. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la muerte? Para poder saber qué dice la Biblia acerca de la muerte, para poder estudiar en profundidad lo que la Biblia enseña acerca de la muerte, es muy importante que nosotros en primer lugar podamos estudiar y ver qué dice la Biblia acerca de la vida, cómo comenzó la vida. ¿Me acompañás? Vamos a estudiar juntos el capítulo 2 de Génesis, el versículo número 7. Allí la palabra de Dios dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Allí está el momento en que comenzó la vida, ¿sí? Este es el momento en que inicia la vida. Y uno dice, y bueno, pero no vamos a hablar de la muerte. Sí, mi amigo, para ver cómo es que funciona la muerte o qué es la muerte, qué dice la Biblia acerca de la muerte, necesitamos ver qué dice la Biblia acerca de la vida. Y este versículo, por excelencia, nos explica qué es la vida. Dios, con sus manos, modeló, formó con barro, con polvo de la tierra, modeló una estatua, ¿sí? Por decir de alguna manera. Cada órgano, cada arteria, todo de manera simétrica, estéticamente diagramado, pensado, para que pudiera ser el ser humano. Pero allí, colocado en tierra, era solamente una estatua, por decir de alguna manera. Era solamente ¿cómo decirlo? Un trabajo hecho por un artesano. Algo le faltaba al ser humano. Adán tenía cerebro, pero no pensaba. Adán tenía corazón, pero no latía. Adán tenía pulmones, pero no respiraba. Entonces, en aquel momento, Dios mismo, con el Espíritu Santo y con Jesús, dice que colocaron en él, de manera inicial, aliento o soplo de vida, el aliento de vida. Dice que en ese mismo instante la Biblia, cuando recibe el aliento de vida, comenzó el corazón ¿a qué? A latir. En ese momento empezó el corazón a bombear sangre para llegar a sus arterias, a sus extremidades. Las neuronas de su cerebro empezaron a funcionar, se activaron y entonces empezó a funcionar esa gran computadora que nosotros tenemos en la cabeza. Y de esa manera produjo la inteligencia, el raciocinio, de manera perfecta. Fíjate vos también que, repasando lo que dice allí, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. De alguna manera tenemos una ecuación, ¿sí?
y vamos a verlo en la pantalla reflejada a esta ecuación. Para que haya vida o para que haya alma, tiene que darse una ecuación. Dos cosas: polvo de la tierra más el aliento. ¿Sí? El aliento más el polvo de la tierra forman la vida o el ser viviente o el alma. ¿Me explico bien? ¿Sí? Esta es la ecuación. Para que haya vida o un alma o un ser viviente, debe haber aliento y debe haber polvo de la tierra. Si falta una de estas dos cosas en la ecuación, por supuesto, no hay vida, no hay ser viviente. Para que pueda haber vida, necesita haber completa esta ecuación. En la Biblia, la palabra alma es generalmente un sinónimo de vida. Esto es muy importante aclarar. ¿Por qué? Porque muchas personas creemos o creen que en la Biblia alma significa un espíritu o como un fantasmita que hay adentro nuestro que va y viene o se pone y se saca. No. En la Biblia el alma es sinónimo de vida, ¿sí? Vida física presente, el ser viviente. Nuestros sentimientos, nuestras emociones, pensamientos, en fin, nuestra personalidad, nuestro ser, nuestro yo, podemos decir de alguna manera, ¿no? También nosotros los pastores usamos muchas veces la referencia de alma en un sentido espiritual, cuando hablamos del alma, del ser, en un sentido espiritual. En el sentido literal tiene que ver con nuestra vida, con nuestro ser, con nuestro yo. En nuestro sentido espiritual es nuestra vida espiritual, ¿verdad? Es nuestra salvación o nuestra vida eterna. Vamos a poner de alguna manera un ejemplo conocido para todos nosotros. Para que haya luz, es necesario que tengamos un foco o una lámpara, ¿sí? Dentro de decimos nosotros, una red que le llamamos corriente o energía eléctrica. Cuando la lámpara, cuando la bombita o el foco recibe la energía eléctrica, aparece ¿qué cosa? La luz, por supuesto. Vamos a, de alguna manera, hacer un ejemplo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Vamos a representar la lámpara o el foco, ¿sí?, como el cuerpo. Vamos a representar la corriente eléctrica como el aliento. Cuando hay corriente y hay un foco, se genera luz, ¿sí? La luz, cuando hay luz, vendría a ser como que hay vida en el cuerpo. ¿Me explico bien? En la ecuación, ¿sí?, haciendo un ejemplo con la ecuación que veíamos recién, polvo de la tierra más aliento de vida es igual a vida o ser viviente o alma. Foco más corriente eléctrica, cuando se unen, dan como resultado la luz, ¿sí? De alguna manera, para ponerlo en palabras más actuales, más sencillas, lo que dice la Biblia. Cuando la corriente eléctrica se interrumpe, cuando se corta la corriente en tu casa, vos tenés el foco, pero no hay, por supuesto, no hay luz. De la misma manera, cuando deja de correr el aliento de vida en nuestro ser, deja de llenarse esa ecuación y nosotros tenemos un cuerpo, pero no tenemos vida. No tenemos vida. De alguna manera, podemos hacer una pregunta, como ustedes y yo la haríamos cuando alguien muere. Si la luz se apaga porque se corta la luz, deja de haber corriente, ¿qué pasa con la luz? ¿A dónde se va? ¿A algún lugar? ¿Huye a algún lado? ¿Anda dando vueltas por allí? Bueno, vamos a hacer un breve corte, muy breve corte, y no te vayas, porque después de este corte vamos a responder a una de las grandes preguntas que hay en nuestro interior. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Quédate con nosotros, ya regresamos.
Así es, amigos, estamos nuevamente aquí en tu programa, en el programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y especialmente en esta oportunidad repasando qué dice la Biblia acerca de la muerte. ¿Qué ocurre luego de la muerte? ¿Qué pasa cuando una persona muere? Y recién decíamos que hay una gran inquietud que hay en muchos de nuestros corazones, en muchas de nuestras mentes, en muchas de las personas que nosotros podemos conocer, o quizás vos mismos tenés esta pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Bueno, cuando una persona da el último aliento de vida, ¿sí? ¿Qué parece o qué pasa o qué parece que pasa con el alma? Decimos nosotros, ¿no? Bueno, muere el alma, muere el ser. ¿Por qué decimos esto? Ezequiel capítulo 18, versículo 4, explica con claridad que el alma que pecare, esa morirá. Y nosotros hemos estudiado semanas atrás que como todos somos seres humanos, tenemos alma porque somos seres vivientes, y el ser viviente, es decir, el polvo de la tierra más el aliento forma el ser viviente. Somos seres vivientes, pecadores. Nosotros sabemos que vamos a morir. Por eso allí el profeta Ezequiel declara con claridad que nosotros, ustedes y yo, como somos seres vivientes con alma viviente, vamos a morir porque somos pecadores. Es decir, ¿qué pasa con el alma? Según la Escritura, el alma muere. El alma muere. Y entonces, ¿qué pasa cuando el hombre muere? Hay varios versículos que declaran con mucha claridad qué acontece con la persona cuando muere. Fíjate vos lo que dice el Salmo 146, el versículo número 4. Pues sale su aliento, vuelve a la tierra en ese mismo día, perecen sus pensamientos. Es decir, la persona cuando muere ya no tiene más pensamiento. Así es, amigo, ya no piensa más. Y entonces usted se preguntará, ¿y cómo puede ser que no piense más si yo a veces le pido que me ayude a tomar una decisión que yo no puedo decidir? Bueno, la Biblia dice que esa persona ya no piensa más porque murió, porque perecieron sus pensamientos, dejaron de ser sus pensamientos. También dice, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Te acordás la ecuación? ¿Sí? Polvo de la tierra más aliento de vida igual a alma o ser viviente. Bueno, ahora cada cosa vuelve a su lugar. El polvo vuelve al polvo, el aliento vuelve a Dios. No el aliento como alma, sino eso que Dios puso en primer lugar para que se formara la vida, para que la persona sea un alma. Vuelve a Dios. No el alma, no es el alma la que vuelve a Dios, sino que el aliento es el que vuelve a Dios. Cuando las dos cosas se unen, cuando se suman, hay alma. Si una de las cosas no está, es muerte. ¿Sí? Por eso era necesario poder conocer cómo se formó, cómo se gestó la vida, para poder entender qué pasa cuando una persona muere. Podemos decir entonces que cuando se separa el aliento del cuerpo, es como cuando se corta la luz en nuestra casa. No hay luz, hay una lámpara, pero no hay corriente, deja de haber luz. Luego que una persona muere, sus pensamientos perecen, todo eso. Fíjate lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Aquí el sabio Salomón, inspirado por Dios, describe qué pasa cuando una persona muere. Describe con claridad porque dice que ya no piensa, ya no siente, ya no tiene deudas, ya no tiene más cosas por hacer, ni cosas en las cuales actuar, ni cosas que decidir, ni en cosas en que ayudarnos. ¿Por qué? Porque esa persona murió, dejó de ser, dejó de existir, su alma ya no está, ha perecido, ha muerto, ha fallecido. Es interesante conocer esto, ¿verdad? Y bueno, uno dirá, ¿y ahora qué me queda? Bueno, nos queda la tranquilidad de saber que los muertos no están sufriendo en ningún lugar. Hay muchas personas que piensan que el muerto está purgando su mal en algún otro lado. No, la persona que murió, no.
lo que nos queda a nosotros como cristianos es la esperanza de la resurrección. La Biblia dice, y estudiamos hace algún tiempo atrás, que la Biblia dice que Jesús es la resurrección y la vida. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o de la sepultura, del sepulcro, dice Jesús. También nosotros tenemos que tener la certeza de que Cristo, que venció la muerte, que resucitó, puede ayudarte a ti y a mí a prepararnos para poder vencer la muerte también. Podemos descansar, podemos ir al descanso, podemos morir, pero la Biblia dice que podemos vencer la muerte porque Cristo tiene las llaves del sepulcro. Él puede abrir tu tumba, Él puede abrir mi tumba y puede levantarnos de ese lugar. ¿Cómo puede hacerse eso? Bueno, 1 Tesalonicenses capítulo número 4, verso 16 dice: el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es así, cuando Jesús venga por segunda vez a buscarnos, es allí donde aquellas tumbas que están encerrando hoy a muchas personas que creen en Jesús, como Cristo tiene la llave del sepulcro, va a abrir esas tumbas, van a resucitar estas personas y van a poder encontrarse con Cristo. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro deseo, de poder ver a Jesús regresar. Quizás hoy te toca atravesar por un momento de dolor, de suma tristeza porque has perdido un ser querido. Yo quiero animarte con esta promesa de la esperanza del regreso de Jesús. Yo quiero animarte para que tú puedas aferrarte a Cristo, saber que Él es la resurrección y la vida, saber que Él pronto viene a buscarte y que Él está preparando un lugar para que tú puedas estar allí con tus seres queridos. Solamente tienes que creer en aquel que tiene las llaves del sepulcro. Dice una escritora cristiana que el Hijo de Dios llama a la vida de los santos dormidos, dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo exclama: despertaos, despertaos, despertaos los que lo dormís en el polvo, despertaos. Ese va a ser el llamado de Cristo para aquellos que están descansando hoy en la muerte. ¿Sí? Esa es nuestra esperanza. Por toda la superficie de la tierra los muertos van a oír esta invitación a volver a vivir, para poder ir a habitar en el cielo. Esa va a ser una escena maravillosa, un momento glorioso, un momento de victorias espirituales, un momento donde muchos padres van a abrazar a sus hijos, muchos hijos van a abrazar a sus padres. Va a ser un momento donde podremos encontrarnos con aquellas personas que hemos perdido y que hoy están descansando. San Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La invitación de esta noche, querido amigo, es para que tú puedas aferrarte a esta esperanza gloriosa. Ya hemos visto qué dice la Biblia acerca de la muerte. Te vuelvo a repetir, tal vez nos toque enfrentar la muerte, algunos más de cerca que otros. Tal vez te toca hoy estar atravesando un momento de dolor. Yo quiero animarte para que tú puedas confiar en lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el que murió nada sabe, que está dormido, que está descansando. Pero la Biblia no termina allí. No nos deja sin esperanza. Nosotros, tú y yo, que creemos en lo que la palabra de Dios dice, tú y yo que creemos en Jesús, tenemos una esperanza. Y esa esperanza es la de la pronta venida de Jesús, el pronto regreso de Jesús, donde en ese momento Cristo va a levantar a las personas que durmieron, que murieron creyendo en Él. Y va a ser un momento de encuentro feliz, un momento de grandes victorias espirituales. Y para ese momento tú y yo tenemos que prepararnos. Para ese momento tú y yo tenemos que estar listos. No sé cómo estará tu situación espiritual en esta oportunidad. No sé cómo estará tu vida espiritual en esta noche. Pero yo quiero animarte, yo quiero invitarte en este momento para que tú puedas creer en aquel que es la resurrección y la vida. Para que tú puedas aferrarte hoy más que nunca de Cristo. Tal vez hay mucho dolor, tal vez hay enojo hasta incluso con el mismo Dios. Yo quiero animarte para que tú puedas mirar a Dios con esperanza, para que tus ojos puedan ver el cielo con una esperanza, que es ver pronto a Jesús regresar y saber que cuando Él regrese, muchos de los que hoy están muertos van a resucitar. Te animo con esta esperanza.
Anímate con estas palabras y también anima a otros para que puedan unirse para esperar a Jesús que viene muy pronto. Quiero decirte, mi amigo, que la próxima semana nos vamos a volver a encontrar por tu programa, el programa 101 Secretos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 101 Secretos para una Vida Sana se llama el programa. Te invitamos a que te sumes, te invitamos a que nos acompañes. Ha sido un gusto para mí acompañarte, estoy a las órdenes para lo que tú necesites y Dios te dé una muy, pero muy buena noche. Gracias por acompañarnos hoy, te esperamos la próxima semana por el mismo programa, a la misma hora, aquí en el programa de la Iglesia Adventista. Hasta la próxima.